Seguimos con el tema de la violencia en el fútbol. A raíz de todo lo que sucedió el domingo, el diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, decidió convocar a sala al ministro Eduardo Bonomi y al secretario nacional de Deporte también. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Bien, con mucho gusto. ¿Cómo ha evaluado políticamente estos últimos movimientos de la semana? Con mucha preocupación por todo lo que sucedió y bueno, en la semana creo que no hubo muchas respuestas, con las comisiones no avanzamos muy rápido. Ayer volví a hablar con el presidente de la Comisión de Deporte pidiéndole acelerarla. La Comisión Especial de Seguridad no se reunía esta semana. Yo creo que amerita que nos pongamos urgente a trabajar en este tema y llamar al ministro para que dé algunas explicaciones. Digo yo, a ver, en este tema primero el ministro no es el ministro, el verdadero ministro es Jorge Vázquez, ¿no? Es el que está sobre este tema. Es el que está sobre este tema y hace 7 años, ¿no? Yo lo escuchaba ayer en un programa de televisión y parecía un marciano recién desembarcado que empezaba a tomar contacto con el problema y transformando el discurso un poco más de la mano de lo que descubrió su hermano Tabaré Vázquez en España, que empezó a tomar contacto con una realidad que hace tiempo que está arriba de la mesa y que parecen no querer asumirla. Hablamos de 1.500 personas en la calle con todo lo que pasó, pero además, yo lo decía también en otro programa ayer, de televisión ayer, a mí me da la impresión de que si había 100 policías en la Ámsterdam, esto se solucionaba, 1.400 afuera y 100 adentro, porque no es que fueran a pelearse con estos temas. El mero hecho de estar la policía ahí intimidaba. Digo, esto es como un tema, uno sabe que hay determinados límites y allí están quienes controlan los límites. El tema es que yo creo que hubo un retiro del Estado en una actitud para mí muy preocupante, porque, a ver, empezaron con una discusión que es muy surrealista, si esto es público o es privado. Yo creo que acá la izquierda tiene una confusión grande donde mezcla lo público con lo estatal y cree que todo lo que no es estatal es privado. Y no es así. Pero además, ¿cómo es eso? Claro, la izquierda, a ver, hay actividades que hacen los particulares que son públicas. La enseñanza denominada privada, la enseñanza es un problema público, más allá de que se impartan las clases por parte de privados o de estatales. Entonces, la izquierda ideológicamente cree que la enseñanza pública, que la enseñanza estatal es un tema público y la enseñanza privada es un tema privado. No es así. Digo, y acá con el espectáculo es lo mismo, pero además digo, se centra la discusión en si es una actividad pública o privada y es privado organizado, una actividad pública organizada por privado. Y eso no tiene nada que ver. Fíjese, el artículo, primero, en el marco doctrinario, veamos qué dice cualquier politólogo y veamos qué dice cualquier jurista. Nosotros podemos discutir si la conducción económica del Estado es un cometido esencial del Estado. Nadie discute que la seguridad pública es un cometido esencial del Estado. Si nosotros pensamos en una actividad que nunca puede dejar de desempeñar el Estado, ¿cuál es? La seguridad. La seguridad pública. En lo interno, también en lo externo, pero tan es así que la Constitución en el artículo 168, donde asigna parte de la competencia del Poder Ejecutivo, dice: compete al presidente de la República, actuando con el ministro o ministros del ramo o con el Consejo de Ministros, habla de las dos actuaciones, acuerdo o consejo, compete la seguridad pública en lo interno, en lo interior, y eso que está marcado por la Constitución, ese es el numeral 1. No quiere decir que sea más importante que los otros, pero de hecho lo es, porque es el primer cometido del Estado, porque uno puede imaginarse un Estado no vendiendo perfumes, no vendiendo, no haciendo porlas, no vendiendo nafta, pero no se puede imaginar la seguridad en manos de particulares, porque el monopolio del uso de la fuerza en el pacto social que la ciudadanía hace se lo asigna a determinadas instituciones y tiene el imperium del Estado para imponerlo, y el monopolio del uso de la fuerza en forma exclusiva la tienen las fuerzas policiales, la tienen las fuerzas armadas. Entonces eso los obliga a tener una actitud y de empezar a salirse, cosa que ha pasado en algunos lugares, porque también tiene que estar donde sea necesario. En algunos lugares se ha solucionado el tema. El ejemplo que citan usualmente son los de Europa, en particular el primero que hubo fue el de Gran Bretaña, en Inglaterra, donde Thatcher duramente se plantó en una final del Liverpool con el Manchester, creo que era, no recuerdo, y murieron 39 personas. Ahí
planteó que se solucionaran el tema con una fuerte presencia de que tomara cartas la política en el asunto. Y a partir de ahí hubo todo un proceso en el cual después se terminó retirando la policía, pero no fue al principio. En Chile, por ejemplo, se retiró y Bachelet ya hace un año que dio la orden de que volviera la policía a las canchas. Hay toda una situación muy compleja que yo creo que va de la mano con reclamar una fuerte presencia del Estado en toda esta problemática, y que hasta ahora lo que ha pasado es que se ha rehuido ese problema y no sé, creo que está muy mal, digo, las pruebas de lo que está pasando las tenemos ahora, a la vista, ¿verdad? ¿Cómo observa este cambio de postura? Porque hay notoriamente un cambio de postura respecto a lo que sucedía hasta el viernes pasado, antes del Clásico, cuando el Ministerio del Interior insistía en que no entraba a las tribunas, que era un espectáculo privado, como usted señala. Algo que ha dicho el presidente ya 2 o 3 veces en esta semana, luego de lo que sucedió el domingo. A ver, uno puede ponerse enojado y marcar la actitud tribunera del presidente, que lo es, el cambio de viraje. Es tribunero, por usted. Sí, y que el cambio de viraje que lo hay, pero yo prefiero ir por otro camino. Yo prefiero decir, gracias a Dios cambiaron de posición. Ahora, los responsables de estas cosas, los responsables finales, no son Vázquez, Jorge Vázquez y Bonomi, ni Cáceres, ni el doctor Echandi. El gran responsable de este tema es el presidente de la República. El presidente de la República, en medio de la campaña electoral, agitaba y decía que se quedaban ellos. Bueno, estas son las resultancias de una política que no lleva 2 años que se equivocaron, lleva 7 años. Pero además, digo, vamos a olvidarnos de algunas cosas que son muy importantes en este proceso. Hace 3 o 4, creo que 3 años, puede que haga 4, hubo una actitud muy dura por parte del gobierno donde dijo que no iba a dar la seguridad, y presionó fuertemente para que se suspendiera el fútbol en una movida que iba básicamente contra Bauzá y contra la conducción de Bauzá en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo tiraron a Bauzá, lograron tirarlo con intereses económicos también de por medio, que lo sabía y todos lo sabemos. Cuando lo tiran a Bauzá, después se olvidaron del tema. Ayer Jorge Vázquez, yo lo escuchaba en un programa de televisión y contaba este tema, y dice que después siguió, pero siguió porque ellos no reclamaron que siguiera frenado. El gran interés que había ahí era de tirar a Bauzá, y después siguieron siendo omisos. Yo no sé, digo, a ver, pero además, si el Estado no nos custodia de este tema, ¿qué va a pasar? Para mí, yo creo que hay un antes y un después de lo del domingo, ¿no? El viernes con algunos compañeros estábamos con ganas de tuitear llamando a no ir al Clásico. Nos pareció que eso también es medio difícil, cómo es visto, cómo es mirado. Yo soy hincha de Nacional, hace 46 años que soy socio de Nacional. No lo hicimos, pero creo que ya la gente sola tomó la decisión de darle la espalda a este tipo de cosas. Creo que hablaron las mayorías silenciosas. Sí, notoriamente. No solo el estadio vacío del domingo fue una señal. No solo la Olímpica, también la Ámsterdam, ¿no? Sí. Entonces digo, en este esquema creo que hay que seguir trabajando, y me parece que algunas de las cosas que el gobierno tendría que hacer es permitir las investigaciones, porque ayer han surgido cada vez más cosas, pero hace mucho tiempo que hay algunos temas que están circulando, que fueron parte de la interpelación que Bordaberry le hizo a Bonomi, que por suerte fue de lo mejor que se ha hecho últimamente, donde se plantean algunas cosas. Había unas escuchas importantes contra la barra brava de Peñarol, que luego se frenaron. Yo hablé con algunos de los actuantes. ¿Se frenaron? ¿Qué significa? No se está... A ver, hubo un episodio donde salió a publicidad a través de alguna nota de prensa que se estaban haciendo, y eso lo trancó. Pero antes de eso, hay en las cintas, según se nos informa, alguna grabación donde la barra brava, yéndose hacia Argentina, llaman a alguna agente política y les dicen: nos han parado varias veces, frenen esto, por favor. Y ahí en el momento les contesta algún actor político: por acá no, por acá no. Esas versiones hay que ser muy cuidadosos de tirarlas arriba de la mesa y de acusar al voleo. Pero eso hay una manera fácil de saber si es así, por qué están llamando a actores políticos, quién les dio esos teléfonos. ¿Usted se refiere a la diputada Pereira? Yo me refiero a un hecho que se me dice que está en las grabaciones, que se han archivado por parte de la jueza, hija del actual encargado de seguridad de Peñarol, como surgió anoche, el doctor Rival. La jueza
que archivó esa causa. Es la hija del jefe de seguridad, del encargado de seguridad de Peñarol actualmente. El ex ministro de la Corte. El ex ¿Usted cree que hay una Suprema relación Corte. entre una cosa y la otra? No sé, no tengo elementos para hacer una afirmación. Le digo quién es, porque hay dos actores en un mismo tema que son padre e hija. Es la única afirmación que puedo hacer, nada más. Pero hay una forma bien fácil de hacer esto. Los interesados deberían ser los primeros en preocuparse en que esto se aclarara. Yo creo que el ministro Bonomi y su entorno deberían decir claramente, bueno, mostremos las actas, mostremos las grabaciones y veamos qué es lo que hay. Claro. Si es que hay algo, si hay alguna acusación de quiénes. Yo tengo información de algunos actores relevantes en aquel momento, pero bueno... ¿Información de qué tipo, perdón? De lo que le estoy hablando, Ajá. pero de los episodios de aquel momento. Los episodios de aquel momento y de la salida del país de autorizaciones de ómnibus que no cumplían los requisitos por parte de autoridades que así lo hacían, de controles que hacía la policía y que los burlaban y que luego de pasar los controles subían algunos requeridos, de que llevaban armas hacia Argentina. Todo este episodio es muy grave y yo creo que hay que investigarlo más a fondo y no alcanza con decir al grito de volea pegarle a lo que quiere escuchar la gente, sino claro, actuar fuertemente. Ahora, después de lo del domingo, también el gobierno ha hecho algunos señalamientos que son preocupantes. Parece casi ya evidente que hay una organización detrás de estos episodios, digamos que no es un grupo de hinchas que se les va la mano, sino que hay una organización que tiene otros negocios paralelos. Y además el presidente de la República habló de que había algo organizado el domingo, que había una sonada. Incluso ahora, el ministro dijo que querían un muerto el domingo. Podían quererlo. A ver, yo insisto con mucho respeto, Sí. A mí me parece que más que asonada había una bola sonada. Mezcla de bolazo con asonada, es qué? eso. Porque si eso era así, lo primero que debieron haber hecho, en eso me planto con Peñarol, con lo que ha dicho Peñarol, ¿y por qué no le avisaron a las directivas? ¿Por qué no se avisó y no se tomó medidas ayer, con ese tema? En Telemundo, en el programa de Telemundo que usted estaba citando, lo que ha explicado el Ministerio del Interior es que sí, que efectivamente, de hecho, se le puso custodia especial a la sede de Peñarol. Pero que había una sonada y que venía gente del exterior que cuando se le preguntó, se los apuró en la conferencia de prensa al Ministerio del Interior quiénes venían en el exterior, parece que lo que entró fue una camioneta con 3 personas. Y eso me viene a decir que hay una sonada del exterior. Por favor, pero esto ha venido creciendo y además no fueron comunicados las directivas no fueron comunicadas. Yo creo que frente a eso hay que tomar medidas y antes resolverlo si se creía que eso debía ser así. No se deja avanzar a la gente y después se genera el problema frente al estadio. Se va tomando medidas de a poco, se hacen barreras, no se los deja entrar, se toman otro tipo de medidas, pero además lo que tiene que haber es una política de cómo nosotros vamos limitando el accionar de los violentos. No la hay. Lo que se pasó es que se dejó crecer este tema, crecer y no se lo paró. ¿Usted cree que lo de la sonada, entonces ¿usted se acuerda que había algunos golazo, no existía tal organización para causar? A mí me parece que es como todas las cosas, siempre la pelota está en la casa del vecino. Es como la broma esta que circulaba en internet. Aparecía Bonomi diciendo la culpa la tuvo la garrafa porque no estaba bien conectada. A ver, no puede ser que siempre fue... Porque había una sonada. Y bueno, ¿y para qué está la policía? ¿Para controlar las asonadas? ¿Para prevenir las asonadas? ¿Y por qué no avisaron cómo venía la mano? A ver,